Pamela Anderson no solo era famosa, era una fantasía global. No importaba el país, el idioma o la cultura, su imagen ya había llegado antes. Pero mientras el mundo la veía como un símbolo perfecto, su realidad avanzaba hacia algo mucho más silencioso. Una caída financiera lenta, invisible y absolutamente inevitable. Pamela Anderson no parecía pertenecer al mundo real. Estaba diseñado. Cada aparición suya tenía algo casi artificial en el mejor sentido de la palabra. Era el tipo de belleza que no envejece en la memoria colectiva. El tipo de presencia que no necesita explicación. Cuando corría por la playa en Baywatch no estaba actuando. Estaba consolidando una imagen que millones de personas iban a asociar para siempre con el deseo, el éxito y la perfección. Pamela no era sola una actriz, era una proyección global. Y eso cambia completamente las reglas del juego, porque cuando el mundo te convierte en símbolo, deja de interesarse por tu realidad. Ya no importa cómo vives, cómo gestionas tu dinero o qué decisiones tomas. Lo único que importa es la imagen. Y mientras esa imagen sigue funcionando, todo parece estable. Pero la estabilidad era una ilusión. El dinero llegaba, sí, pero no se organizaba, no se estructuraba, no se protegía. Pamela no construyó un sistema, construyó una vida. Y eso es una diferencia crítica. Porque mientras otras figuras convertían su fama en empresas, inversiones y estructuras financieras complejas, Pamela se movía en un terreno mucho más emocional, más inmediato, más humanos. Ganaba, gastaba, vivía, avanzaba, sin detenerse demasiado a construir algo que la protegiera cuando el ritmo cambiara. Y el ritmo siempre cambia. Ese es el primer punto de silencio invisible. No ocurre en público, no ocurre en titulares, ocurre en silencio, el momento en que el dinero deja de entrar como antes. Pero la vida sigue funcionando como si nada hubiera cambiado. Y entonces aparece la decisión que lo altera todo. La casa no era simplemente una propiedad, era un proyecto personal, una reinvención. Pamela quería algo diferente, quería alejarse del personaje, de la imagen superficial, del símbolo vacío. Quería construir algo más profundo, más consciente, una casa ecológica, moderna, sostenible, un espacio que representará una nueva etapa. Pero ahí está el problema. Intenta reconstruir emocionalmente con dinero. Porque lo que empieza como una transformación puede convertirse en una obsesión. El proyecto inicial era manejable, $2 millones. Para alguien con su trayectoria no era una locura, pero las decisiones emocionales no siguen presupuestos. Y poco a poco la casa dejó de ser un proyecto y se convirtió en una espiral, cambios constantes. Nuevas ideas, retrasos, errores técnicos, contratistas que no cumplían, materiales que se reemplazan, decisiones que se rehacían. Cada ajuste parecía pequeño, pero juntos eran devastadores. El presupuesto empezó a romperse. 3 millones, 4, 5, 6, hasta acercarse peligrosamente a los $8 millones. Y ahí es donde el proyecto deja de ser creativo y se convierte en financiero. Pero el verdadero problema no era la cifra, era el momento, porque Pamela ya no estaba en el pico económico de los 90. La industria había cambiado, los ingresos no eran constantes, el mercado ya no la trataba como antes, pero su vida seguía en modo auge. Ese desfase es mortal, porque no se siente inmediatamente, se acumula, se esconde, se normaliza, hasta que un día explota. Y en ese momento entra el sistema, el IRS, la parte más fría de la historia, porque mientras Pamela estaba atrapada en su proyecto, el sistema fiscal estaba acumulando otra realidad paralela, deuda, intereses, obligaciones, casi $500 000 en impuestos impagos. Y cuando el IRS entra, no hay narrativa que valga, no hay fama, no hay historia, no hay imagen, solo números. Ese es el momento en que la fantasía colapsa, porque de repente Pamela Anderson ya no es un símbolo, es una deudora, y mientras eso ocurre, su casa sigue sin terminar. Dinero atrapado en cemento,
en decisiones pasadas, en errores irreversibles. Y entonces llega la imagen que resume toda esta historia. Pamela viviendo en un tráiler, dentro de su propia propiedad, mientras la casa, ese sueño de reinvención, se convierte en una estructura incompleta que consume todo lo que queda. Ese contraste es brutal. La mujer que definió el lujo visual de una era, viviendo en condiciones temporales, intentando salvar lo que queda de una decisión que se volvió incontrolable. Y aquí aparece la parte más cómoda, porque esto no fue un accidente, fue un proceso donde cada decisión parecía justificable en su momento. Solo un cambio más, solo un ajuste, solo un gasto extra. Así se construyen las ruinas modernas, no con grandes errores, sino con pequeñas decisiones repetidas sin control. Y mientras todo eso ocurre, hay otro elemento silencioso: la identidad, porque Pamela no solo estaba perdiendo dinero, estaba perdiendo el control de la imagen que había sostenido durante años. Y eso es igual de peligroso, porque cuando tu valor está ligado a cómo el mundo te percibe, cualquier caída económica se convierte también en una caída simbólica. Ya no eres la misma, ya no representa lo mismo, ya no estás en el mismo lugar, y Hollywood no espera, Hollywood reemplaza. Esa es otra capa de la tragedia. Mientras Pamela luchaba con su realidad, la industria ya estaba mirando hacia otro lado. Nuevas caras, nuevas historias, nuevos símbolos, y entonces ocurre algo que marca el punto más bajo, el momento en que ya no puedes sostener la narrativa, cuando tienes que vender, cuando tienes que soltar, cuando tengas que aceptar que el proyecto ya no es viable. Ese momento no es solo financiero, es psicológico. Es el instante en que entiendes que lo que construye te superó. Pero aquí es donde la historia da un giro que la hace diferente, porque Pamela no desaparece, no se rompe completamente, no se queda atrapado en el personaje. Hace algo mucho más difícil: se retira del ruido, se aleja de la imagen, se distancia de la versión que el mundo esperaba de ella y empieza a reconstruirse desde otro lugar, más sencillo, más consciente, más real. Ese proceso no es espectacular, no es viral, no genera titulares, pero es profundamente poderoso, porque implica algo que muy pocas figuras logran. Deja de intentar ser lo que el mundo espera, para empezar a ser lo que realmente eres, y eso, en una industria construida sobre ilusión, es casi un acto de rebeldía. Pamela Anderson no cayó por exceso de lujo, no cayó por locura, no cayó por caprichos absurdos, cayó por algo mucho más común y mucho más peligroso: no ajustar su vida cuando su realidad cambió. Construyó una casa para reinventarse, pero terminó construyendo una estructura que la atrapó. El mundo la vio como un sueño perfecto. Pero los números contaron otra historia, una historia donde cada decisión tenía peso, donde cada error se acumulaba, donde cada retraso costaba más de lo que parecía. Y al final, la lección no es sobre dinero, es sobre percepción, porque no te destruye el lujo, te destruye viviendo seguir como si nada hubiera cambiado, cuando todo ya cambió. Pamela Anderson fue una fantasía global, pero su historia revela algo mucho más incómodo, que incluso las vidas más perfectas pueden derrumbarse en silencio cuando nadie está mirando.